Antes de comenzar, se advierte encarecidamente la discreción del espectador. Lo siguiente está destinado únicamente a fines educativos y de entretenimiento. Este es el testimonio literal en la Sala Federal de Helen Mirren del juicio de Sean Diddy Combs, según lo informado por Inner City Press y los observadores de la sala. La sala había estado zumbando toda la mañana con susurros y tensión, pero cuando ella cruzó las puertas de roble doble, todo se detuvo. Un vacío, del tipo que roba el aliento de los pulmones antes de que alguien se dé cuenta de que se ha quedado en silencio. Helen Mirren, sí, esa Helen Mirren había entrado en la sala, no como espectadora, no como partidaria, sino como testigo federal. Los periodistas en la galería se congelaron a mitad de garabato. Un guardia dejó caer su café. Diddy, sentado al otro lado de la sala, no se inmutó, pero su mandíbula se tensó. Ese fue el único movimiento en la sala durante varios largos segundos. Ella caminó hacia el estrado con un abrigo azul marino a medida, quitándose los guantes, oscuros con precisión deliberada. Su actitud era tranquila, pero sus ojos llevaban un peso, algo frío, viejo, no dicho. Cuando prestó juramento, su mano tembló apenas. No había hablado públicamente de nada de esto durante más de 2 décadas, hasta ahora. He estado en silencio durante años, comenzó, con voz suave pero deliberada. Pero llega un momento en que el silencio se convierte en complicidad, y no cargaré con eso nunca más. El juez asintió para que continuara, y lo hizo. Nos conocimos. En 1996 yo tenía 51 años, aún en la cima por Prime Suspect, pero ansiosa por algo diferente. Me habían invitado a un evento benéfico en el Plaza, todo brillo y distracción. Él llegó tarde, traje negro de Versace sin corbata, cadena de diamantes. Era magnético, tenía esa forma de hacerte sentir que te veía, y en aquel entonces eso era todo lo que quería, ser vista. Sonrió, dolorosa, reflexiva. Diddy me dijo: crecí con tu trabajo, eres la verdadera reina, Helen. Me reí, él se rió, pero no era solo encanto, era estratégico. Todo con él siempre lo era. Su conexión, explicó, no era romántica, ni siquiera transaccional, al menos no al principio. Él dijo que respetaba el aplomo europeo, quería consejos para elevar la marca de Bad Boy a una estética más global. Hablaba de mezclar hip hop con lujo, cultura con realeza, lo llamó Flavor Camp, una broma al principio. Pero había una corriente subyacente en la frase que no entendí, no aún. Visitó por primera vez su estudio en Manhattan, en Tribeca, más tarde ese año, 1996. Era un almacén reconvertido, todo cemento pulido, paneles de cristal y difusores de aromas que bombeaban algo almizclado y dulce, algo que olería años después en el vestíbulo de un hotel en Berlín y casi se desplomaría. Siempre había siroc, siempre música sangrando de las paredes, pero una habitación era diferente, sin música, solo luz tenue, paredes de cuero y cortinas gruesas. Nadie hablaba de esa habitación, solo la vi una vez. Luz roja, una máscara. Colgada en un gancho, en ese momento no lo registré. Se culpó por su propia curiosidad, por su propia ingenuidad. Estaba halagada por su interés en su opinión, en su presencia. La invitó a sesiones de grabación, vio a jóvenes artistas flotar como fantasmas, nerviosos, ansiosos, deslumbrados. Vio cómo sus ojos escaneaban el espacio, buscando algo que no podían nombrar. Hizo una pausa recomponiéndose. La sala permaneció en silencio. Había una chica, tal vez de 19 años, parecía que no había comido en días. Recuerdo cómo se estremeció cuando él puso una mano en su hombro, nada agresivo, pero se prolongó. Ahí fue cuando las señales de alerta comenzaron a acumularse. Helen describió haber sido invitada a un fin de semana de Flavor Camp en su finca de East Hampton en julio de 1998. Cortinas blancas ondeando al viento del océano, Perrier-Jouet en cristal negro, coches llegando a horas extrañas. La primera noche vagó demasiado lejos. Había un pasillo iluminado por velas. Pensé que era solo parte del ambiente, pero escuché cánticos, débiles, rítmicos, y luego risas enmascaradas. Doblé una esquina y se detuvo. La sala se inclinó hacia adelante, no dio más detalles. No debería haber visto lo que vi. Eso es todo lo que diré sobre eso. Al día siguiente le dieron un acuerdo de confidencialidad, 17 páginas a espacio, simple, que hacían referencia a reuniones artísticas privadas y exposición de propiedad intelectual. Una cláusula destacaba, la cláusula 14.2. Cualquier participación observada o activa dentro de zonas de privacidad creativa deberá permanecer confidencial a perpetuidad. Era absurdo y profundamente intencionado. Le pregunté, ¿qué es esto? Él sonrió y dijo,
Así es como lo hacemos. Helen exhaló. El jurado garabateaba frenéticamente. A partir de ese momento todo cambió. Le ofrecieron un papel de consultora en un cortometraje que Didi estaba produciendo. Declinó silenciosamente. Se distanció, pero no sin presión. Llamadas, paquetes sin marcar, un brazalete de Cartier que nunca usó, enviado con una nota, mantente dorada Helen, firmado solo con un emoji de diamante. Presentó su diario de ese verano, encuadernado en cuero, fechado el 9 de agosto de 1998. Leyó: vi demasiado anoche. No sé en qué me he metido, siento que me vigilan incluso ahora, escribiendo esto. Algo está mal en todo esto. Su voz se quebró, ligeramente. Guardé ese diario escondido en una caja fuerte en Londres durante años. No se lo conté a nadie, ni a mi agente, ni a mi marido. Pensé que de alguna manera era cómplice por ser curiosa, por quedarme callada. Hubo un silencio, luego continuó. Describió una noche en el Four Seasons en Atlanta, 2002. Didi había llevado a varios artistas para un retiro. Ella solo había ido para mediar en una colaboración benéfica, pero la suite del ático estaba desbordada de botellas de champán, humo de lavanda y personas que parecían demasiado jóvenes para consentir. 2 días para irse entré al baño y vi, su voz vaciló, una chica acurrucada en la bañera, totalmente vestida, con los ojos muy abiertos, sin moverse, solo allí. Confrontó a Didi esa noche, le dije. Esto es una locura, tienes que parar. Me miró y dijo, esto es la industria, o juegas o te juegan. Helen se giró para mirarlo en la sala por primera vez. Me dijiste eso a la cara y dejé que me persiguiera durante años. La sala murmuró. El juez pidió orden y luego ella dijo, me fui a la mañana siguiente. Hice las maletas antes del amanecer. Nunca volví a hablar con él, hasta ahora. El fiscal asintió, pero antes de que Helen pudiera bajar, el juez solicitó un breve receso. Mientras salía del estrado, Didi finalmente la miró. No dijo una palabra, solo esa misma sonrisa de hace décadas. Pero ahora, dijo ella después, finalmente podía ver la podredumbre detrás. La sala permaneció en silencio cuando Helen Mirren volvió al estrado tras el receso. El juez dio un pequeño asentimiento. Puede continuar, y lo hizo. Cuando has pasado toda tu vida fingiendo, aprendes a reconocer cuando alguien más lo está haciendo. No miró a Didi esta vez, no aún. En 2005, recibí una transferencia bancaria, $75,000, sin explicación, sin factura, sin correspondencia, solo el nombre de una empresa fantasma que nunca había oído, Vanquish Entertainment Holdings LLC. Cuando pregunté, me dijeron que era un anticipo. ¿Para qué? Y nadie pudo decirlo, pero yo sabía que era un recordatorio. Mantente dorada, Helen. Se presentó como prueba una declaración de transferencia impresa. Ella observó a los jurados escanearla. Uno susurró a otro. Continuó, con voz más afilada. Ahora, la máscara de la formalidad deslizándose ligeramente. Debía haber dicho algo entonces. Debía haber quemado ese contrato. Pero no lo hice. Me dije que no era como esas chicas. Era mayor. Tenía poder. Pero la verdad es, hizo una pausa, que no necesitaba amenazarme directamente. La máquina lo hacía por él. Describió cómo su manager en ese momento la desanimó abruptamente de hablar en un segmento de radio de la BBC en 2006 sobre la explotación en la industria musical. Dijo, no es tu mundo, Helen. Quédate en tu carril. Le pregunté directamente, ¿te llamó Puff? No respondió. Esa fue la respuesta. Para 2007 se había retirado de varios eventos de alto perfil. La Gala de Cannes, el Salón de la Fama del Rock and Roll, eventos que antes disfrutaba. Su publicista culpó al cansancio. No era cansancio, dijo claramente, era pánico. Un momento particularmente intenso llegó cuando describió una noche en el Caribe, 2009. Estaba allí para un retiro privado de cine en las Bahamas. Didi estaba organizando, no había planeado asistir a ninguno de sus eventos, pero alguien deslizó una invitación bajo su puerta. Papel dorado sin nombre. Dijo, fue curiosidad otra vez, o cobardía. La casa era enorme, piedra blanca, 2 piscinas infinitas, un pequeño ejército de personal uniformado. Pero lo que la golpeó fue el sonido sin música, solo tonos ambientales zumbando desde algún lugar como un aliento eléctrico constante. Había una habitación en el nivel inferior, dijo, solo bajé allí porque buscaba un baño. La puerta estaba ligeramente entreabierta, miró hacia abajo, luchando por un momento. Había máscaras otra vez, pero esta vez no estaban en ganchos. La sala se congeló. No describiré lo que vi. No le daré ese espacio, pero sé lo que oí. Oí a una chica decir, quiero irme, y oí a alguien más reír. Oí a Didi decir, tú eres la fiesta. Su voz bajó. Ahí fue cuando lo entendí. Nada de eso era espontáneo, estaba diseñado, controlado. Se giró para enfrentar a Didi.
No estabas atrapado en algo, tú lo construiste. La fiscalía presentó una serie de correos electrónicos escaneados, recuperados de un archivo cifrado. Uno fechado el 18 de marzo de 2011 decía: según nuestra conversación con Helen, asegúrate de que no hable con Variety. Ofrece una colaboración benéfica a través de la Fundación Summit si es necesario. Si se resiste, recuérdale su cumplimiento previo con el NDA. Era de un ex ejecutivo de Bad Boy. Nombre tachado, pero la implicación era clara. Intentaron enterrarme bajo favores, dijo. Entradas gratis, donaciones silenciosas a mi nombre, cenas lujosas, siempre había un precio. La sala se movió otra vez cuando presentó el objeto más personal hasta ahora. Su diario, fechado el 2 de septiembre de 2013, leyó lentamente, con la voz quebrándose en líneas clave. Soñé con la chica en la bañera otra vez. Olor a velas, de ámbar, humo de lavanda, sus ojos aún abiertos, aún preguntando. Vi a esa chica en cada espejo de baño durante años, dijo. La terapia ayudó, el tiempo ayudó, pero nunca olvidé. En 2014 contactó a una joven artista que Didi había firmado recientemente, nombre oculto. Reconoció la misma admiración, de ojos abiertos, la misma energía nerviosa en las entrevistas de la chica. La llamé a través de un contacto mutuo, intenté preguntarle si estaba a salvo, dijo. Él salvó mi vida, cree en mí, y luego colgó. Las manos de Helen temblaban ahora. Un mes después, ella desapareció de su sello. Los rumores decían que tuvo una crisis. La historia oficial fue diferencias creativas, pero sé cómo se ven las diferencias creativas, eso no lo era. Hizo una pausa mientras el jurado absorbía las palabras. Hay asistentes, conductores, otros artistas, ellos también. Vieron cosas pero no hablarán. No aún. Algunos todavía trabajan en la industria. Algunos tienen miedo. Algunos aún están bajo su control. El juez preguntó si necesitaba un descanso. Lo rechazó. Quiero que esto quede registrado, dijo, todo. Luego hizo referencia a un segundo NDA, firmado en el Hotel Mercer en Soho a finales de 2015. Fue abordada bajo el pretexto de consultar para una línea de fragancias de lujo. El contrato mencionaba una cláusula de confidencialidad creativa que decía: el presenciar eventos propietarios, experiencias inmersivas o sesiones de desarrollo no deberá divulgarse pública ni privadamente, bajo pena de confiscación. No era una fragancia, dijo. Era otra prueba, una prueba de lealtad. Su voz se quebró otra vez. Hay algo cruel en hacer que alguien se sienta elegido y luego usar eso para controlarlo. Eso es lo que él hizo, una y otra vez. Cuando llegó al final de su testimonio, describió el punto de ruptura. Fue febrero de 2017. Había sido invitada a una cena privada en una mansión en Bel Air. Didi estaba organizando lo que llamó un salón del eclipse. Solo había 10 invitados. La comida era decadente, caviar en conchas doradas, wagyu cortado en la mesa, pero el aire era denso, demasiado cálido, las paredes cubiertas de terciopelo, absorbiendo el sonido. Nadie hablaba por encima de un susurro. Después de la cena, la llevaron a una sala lateral para descansar, dijeron dentro. Más velas, más máscaras, un zumbido bajo vibrando a través del suelo. Y luego entró Didi. No habló al principio, solo se quedó allí mirándola. Luego, dijo: siempre has sido curiosa, Helen. Conoces las reglas, ahora eres parte de esto. Ella se levantó. No, no lo soy. Él sonrió. ¿Sabes cómo termina esto?, dijo. Ella salió. Nadie la detuvo. Nadie la reconoció. Voló a casa a la mañana siguiente y nunca volvió a asistir a otro evento de la industria. Me quedé en silencio. Durante 8 años más. Pero el silencio es lo último que esas chicas necesitan ahora. Se giró una vez más hacia Didi. Creaste un reino con miedo, con silencio. Y ahora estás viendo cómo se desmorona. La sala quedó atónita. Y luego, desde la última fila, alguien se levantó silenciosamente. Otra mujer, de unos 30 años, con una credencial de la industria aún sujeta a su bolso, no habló, pero Helen la vio y asintió. La mujer en la última fila no se sentó. Se quedó allí, inmóvil, sin palabras, sin gestos, solo presencia, una defianza en su quietud. Y cuando Helen Mirren la vio y asintió, no fue solo un reconocimiento. Fue un permiso, del tipo que dice: ya no estás sola. El juez pidió orden, pero los murmullos ya estaban creciendo, susurros cortando el silencio como cuchillas. Las cámaras hicieron clic, los jurados intercambiaron miradas cargadas. Una segunda voz aún no había hablado, pero se había escuchado. Fue suficiente por ahora. Helen se giró hacia el estrado. Su postura había cambiado. Más recta, como si algo largamente enrollado finalmente hubiera comenzado a desenredarse en su pecho. Pensé que esto me rompería, dijo. Sentarme aquí, contarles. Todo esto pensé que me desmoronaría.
Negó con la cabeza solo una vez, pero me siento clara por primera vez en décadas. Pidió ingresar una última pieza de evidencia, una grabación de voz de poco menos de 2 minutos, fechada en junio de 2018. Helen la había mantenido sellada en un disco cifrado, almacenado en la oficina de un abogado en Londres. En ese entonces, aún no tenía intención de usarla, pero tampoco podía destruirla. En la cinta, la voz de Didi es inconfundible, amortiguada. En medio de una conversación está riendo. ¿Crees que esta gente quiere libertad? No. Quieren ser elegidos, quieren ser parte de algo que nadie más puede tocar. Ese es el juego, Helen. Por eso se quedan. Luego una pausa. Todos firman. Todos sonríen. Y luego olvidan cómo gritar. La sala no reaccionó al principio. Solo un silencio largo y profundo. Luego vino el revuelo, del tipo que ningún mazo podía silenciar. Helen alcanzó y colocó una página pequeña, cuidadosamente doblada, en la mesa del testigo. Era otra entrada. De diario fechada la noche de esa grabación, él piensa que el silencio es consentimiento, pero el silencio es solo el tejido cicatricial del miedo. Un día llegará el grito. No la leyó en voz alta. La dejó allí, ingrávida y condenatoria. Luego se giró una vez más, por última vez, hacia Didi. Usaste el brillo como camuflaje, dijo, con voz firme. Tomaste el resplandor del talento, de la riqueza, de la cultura, y escondiste una enfermedad dentro. Nos hiciste pensar que éramos afortunados de orbitar tu llama, pero solo éramos combustible. Didi la miró fijamente, aún sin palabras, pero la sonrisa había desaparecido. No estoy aquí porque quiera venganza. No estoy aquí por un titular. Estoy aquí porque recuerdo a las que no sobrevivieron. La chica en la bañera, la artista que desapareció, los asistentes que renunciaron y nunca más se supo de ellos. Miró alrededor de la sala. Y estoy aquí porque hemos terminado de escondernos. Los fiscales preguntaron si quería añadir algo más. Dudó. Luego asintió. Había sistemas, contratos, cláusulas, guardianes, y todos trabajaron para él durante años. Blanquearon el daño a través de un lenguaje legal. Eventos privados, libertad creativa, requisitos de discreción. Esos eran los escudos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz más fría ahora. Pero no se equivoquen. Él movía los hilos, él elegía las habitaciones, él elegía quién entraba y quién no salía igual. Un sollozo silencioso vino del jurado. Una mujer joven con gafas. Se secó los ojos, pero no apartó la mirada. Helen continuó. Perdí años por esto. Perdí paz, perdí confianza, cuestioné mi cordura. Pensé que tal vez lo imaginé todo, que era solo la industria, que malinterpreté, que era mi edad, mi necesidad de sentirme útil, conectada. Hizo una pausa. Pero así es como sucede. Nos autoconvencemos para que el abusador no tenga que hacerlo. El juez, conmovido pero compuesto, recordó a la sala que permaneciera neutral hasta que concluyeran todos los testimonios. Helen asintió. Lo entiendo, su señoría. Pero la neutralidad es un lujo que ya no me permito. Unas horas después, fuera del tribunal, una segunda mujer dio un paso adelante, luego una tercera. No conferencias de prensa, solo declaraciones, correos enviados a la fiscalía, affidavits confidenciales. Uno vino de un antiguo conductor, otro de una maquilladora. Luego, 2 semanas después, un nombre que no se había escuchado en años, una antigua estrella adolescente firmada con Bad Boy Records, publicó un video público llorando, diciendo simplemente: vi todo lo que Helen dijo. Fui parte de ello. Me dijeron que me callara o sería destruida. He terminado de callarme. Dentro de la sala, el juez permitió a Helen hacer un comentario final. Bajo la rara cláusula discrecional de la Corte para contribuciones especiales de testigos, se levantó otra vez, pero esta vez no caminó al estrado. Se quedó junto a su asiento. Habló desde donde estaba, con los brazos a los lados. Tenía miedo de la verdad porque pensé que me definiría, dijo. Pero ahora veo que solo lo define a él. Miró a Didi con ojos firmes. Me dijiste: así es como lo hacemos. Se inclinó hacia adelante. No, así es como lo terminamos. Una sola frase quedó suspendida en el aire y luego se sentó. El juicio continuó durante semanas. Más testimonios, más pruebas. Los NDA se rompieron como cristal fino bajo presión. El lenguaje legal se desmoronó. El silencio de la industria, una vez ensordecedor, comenzó a fracturarse. Para cuando se entregaron los argumentos finales, una docena más de nombres habían dado un paso adelante, algunos públicos, algunos sellados, pero el dique se había roto. Helen no volvió a la corte después de su testimonio. No necesitaba hacerlo. Sus palabras habían hecho lo que debían hacer. Lo que había cargado durante décadas ya no era solo suyo.
En las secuelas, las entrevistas llegaron a raudales, las rechazó todas, sin documentales, sin memorias, sin columnas de opinión. Solo una declaración escrita final, publicada a través de su abogado 2 meses después del veredicto. No hablé por catarsis, hablé por claridad, no para ser recordada, sino para hacer imposible olvidar. La industria comenzó su lento y desigual ajuste de cuentas. Los sellos revisaron sus contratos, las agencias emitieron nuevas directrices, unas pocas dimisiones simbólicas, algunos cambios reales. El tiempo diría cuáles perdurarían. Y en cuanto a Diddy, su imperio no colapsó en un día, pero las grietas nunca dejaron de extenderse. No más flavor camps, no más silencio. En los años que siguieron, Helen Mirren regresó al escenario, no para hablar de Diddy, sino para actuar otra vez en sus propios términos, con sus propios guiones, pero aquellos que estuvieron en esa sala nunca olvidarían el día en que se quedó en silencio, luego abrió la boca y rompió décadas de silencio diseñado con una verdad tras otra, y el sonido de esa verdad fue más fuerte que cualquier música que Diddy jamás tocó.